Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más aquí, Artículo 47, el programa de la discrepancia basado ¿en qué? En la vivienda, en el derecho a la vivienda. Y para hablar de vivienda, ¿con quién contamos? Pues con mis compañeros de todas las semanas, con Julio Rodríguez y con Fernando Acedo Rico. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Fenomenal, encantado de compartir contigo, Ana, y con Julio. Y yo encantada de recibiros. Y en esta ocasión yo creo que la actualidad nos manda, y la actualidad de este fin de semana ha sido esas 42 manifestaciones que han llenado las calles de España de protestas contra la subida de alquileres o contra ese miedo a no poder pagar el alquiler. Julio, ¿qué análisis haces de estas manifestaciones? Bueno, primero están muy extendidas por todo el territorio, no se concentran solo en Madrid, Barcelona y zonas turísticas. Son unas manifestaciones que ha organizado el Sindicato de Arrendatarios, por tanto se observa que básicamente hablan personas que tienen dificultades de acceso a la vivienda, pero que buscan alquileres o bien están alquilados y tienen serios incertidumbres acerca de que cuando venza el contrato de alquiler, pues pueda a lo mejor producirse un encarecimiento del mismo, bien porque el propio propietario ya les avisa de que a la próxima le va a subir, o bien porque van a tener que salir a buscar y que hay mucha escasez. Es decir, se pone de manifiesto, por tanto, dos cosas. Primero, que hay escasez de alquileres. Segundo, que los alquileres quedan lejos respecto de los niveles de ingresos de amplios estratos de la población. Además, bueno, también en las manifestaciones hablan de que bajen los alquileres. Esto parece muy difícil. No existe ningún mecanismo legal ahora para bajarlo. Lo que puede hacer más bien es controlar o dejar parados, pero no hay mecanismos para provocar descensos de los alquileres. Es decir, en conjunto, todo revela de que está sucediendo lo que ya era previsible, que hay necesidad de un aumento importante de la oferta de viviendas de alquiler. Y por otra parte también esta semana se han publicado los datos de empleo del correspondiente al mes de marzo y se advierte que sigue habiendo un crecimiento importante del empleo, muy ligado al sector turístico, también muy asociado con la presencia de población inmigrante que tiene necesidad de vivienda y no pueden ser viviendas caras, deben de ser viviendas de alquiler y a un alquiler asequible, y que en ausencia de ese aumento de oferta, pues hasta el propio crecimiento económico de España podría resultar perjudicado de no haber un aumento del parque de viviendas de alquiler. Fernando, durante estos programas anteriores hemos estado hablando mucho de vivienda protegida, pero de alquiler abierto tampoco hemos hablado tanto. ¿La situación de los alquileres en España es similar a esa carestía que encontrábamos de vivienda pública? Bueno, la verdad que es difícil opinar, Ana, porque esto de la vivienda es un bucle que llega a un punto que yo no sé hasta dónde llegamos, ¿no? A tu pregunta te contesto que están íntimamente relacionados, es decir, el número de viviendas no está en los que tenían que estar. Vamos a dar como marco referencial el del Banco de España, que hablaba de 600.000 viviendas, y evidentemente eso repercute en el precio de la vivienda y eso repercute en el precio del alquiler. Cualquier vivienda, yo el otro día leí que bueno, por cada vivienda que salía para alquilar, pues había de 25 a 30 ofertas, ¿no? Entonces, es un tema difícil. Las manifestaciones me parece bien, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero me ha sorprendido mucho, no sé qué opinará Julio, unas declaraciones de Javier Burón, que considero que es una persona experta y, como decía Julio el otro día, trabaja ahora en Navarra, pero decía que prácticamente que era una ayuda o casi lo único que se podía hacer para arreglar el problema de la vivienda, ¿no? Yo discrepo, yo creo que la manifestación es perfectamente lícita, pero no lleguemos a pensar que eso sea la única solución al problema de la vivienda. Y por último,
recalcar un artículo de un periódico, no recuerdo cuál, del año 31, en el que se hablaba de la primera huelga de alquileres en España. Artículo que me envió Paco López Barquero y que es verídico. Es decir, existió la huelga de pago de alquileres en España en el año 31. ¿A dónde vamos a llegar, Ana? Yo no lo sé. Yo, después de lo que está pasando ya hoy a nivel en los mercados y lo que está con la política que llevamos, no lo sé. Yo no sé. Yo de verdad que no sé. Yo no sé si Julio tiene... Hoy, por otro lado, también leía un artículo, un dato importante, que Italia daban datos de que también el déficit de vivienda en relación con el crecimiento que se produce de hogares está en torno a las 500.000, 495.000, me parece que daban exactamente. O sea que no parece que sea un problema exclusivamente de España, ¿no? Sino que está orientado hacia la Unión Europea en su totalidad, ¿no? Esa es mi opinión. A lo mejor hay que aprovechar este momento en el que tenemos que ceder, yo creo, algo de soberanía en pos de una Europa potente para este problema de la vivienda, acometerlo también, pero desde un punto de vista también europeo, no solamente español. Español está claro que o conseguimos un acuerdo de todos, vamos, de todos, yo hablo de los dos partidos políticos más importantes, o yo creo que tiene una solución difícil, pero... Al hilo de lo que comenta Fernando, Julio, me surgen dos preguntas fundamentales. Por un lado, lo que hablaba de la huelga del año 31, no sé si tenéis datos, si tenéis constancia de si sirvió para algo el que se quedasen sin pagar esos alquileres o si fue todavía peor, porque esto me suena un poco a, bueno, estoy sin pagar, pues encima ya me quedo sin casa del todo. Eso por un lado. Y por otro lado, luego volveremos, pero sí quiero hablaros del tema de Europa. Vamos, quiero que me contéis un poco la situación de Europa porque es muy diferente el mercado del alquiler en España y en el resto de Europa, que tiene mucho más alquiler del que tenemos aquí, yo creo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por esa huelga del año 31. Julio, ¿tú tienes constancia de que sirviese para algo? Sí, esa huelga tuvo lugar en un momento de transición política en España, porque era el momento que se iba a la monarquía y entraba la república. Posteriormente, durante la república, parece que el tema de la vivienda no apareció en primer plano dentro de los muchos temas que aparecieron: reforma agraria, reforma militar, reforma de órdenes religiosas, pero el tema de la vivienda no aparece como de los más relevantes durante la república. Se puede decir que la república es un periodo muy convulso y esto me parece que tiene lugar al final de la monarquía. Era un momento en el cual la proporción de viviendas de alquiler en España era mucho más elevada que la que es ahora. Es decir, que entonces vivía de alquiler, pues más de la mitad de los españoles vivían en viviendas de alquiler. Incluso el propio censo del año 50, posterior a la Guerra Civil, había un 52% de personas que vivían de alquiler, y se dice siempre que ciudades como Madrid, Zaragoza, Barcelona, la proporción de viviendas de alquiler era del 70 y el 80%. Luego, en aquel momento, esa huelga de alquileres tenía trascendencia porque había mucha gente que vivía en alquiler, mucho más que lo que ha sido la experiencia posterior con el régimen de Franco e incluso con la democracia. Por tanto, de aquella huelga se sabe que tuvo impacto, que tuvo incidencia, es decir, que fue objeto de un seguimiento significativo, pero no parece que diera lugar a una modificación significativa de las políticas de vivienda que se estaban haciendo hasta ese momento, posiblemente porque con el cambio político del año 31 no hubo lugar como para prestarle mucha atención al problema de la vivienda. Esa es mi opinión. Fernando, ¿tú crees que puede ser este malestar ciudadano puede ser una antesala a mayores problemas sociales a raíz del alquiler, pero que esto vaya a más, como fue en el año 31? Hombre, vamos a ver. Yo espero que no. Creo que va a ir a más. Creo que la protesta social va a ir a más porque no tiene solución, Ana. O sea, a corto plazo no podemos hacer malabares. Es decir, yo creo que
para que esas 600.000 viviendas de las que está hablando el Banco de España, que son las que hacen falta, pues yo creo que menos que de 5 a 7 años que puedan estar en el mercado. Ahora, para que esas viviendas puedan estar en el mercado en 5 o 7 años, habría que tomar medidas ya, desde ya, para que puedan estar. Yo no le veo, yo sí creo que la protesta social va a llegar a más. Esperemos que no lleguemos a una huelga de pago de alquileres porque nos plantearía la quiebra o no de la separación de poderes y del Poder Judicial. Porque claro, los propietarios demandarían a los arrendatarios y a ver qué pasaría en los juzgados, ¿no? No sé, sería una catástrofe de dimensiones impredecibles, ¿no? Entonces yo espero que no llegue a más, que no llegue a eso, ¿no? A eso que comentaba Julio de la huelga de alquileres y sus consecuencias. Pero sí creo que la contestación social va a seguir aumentando porque es que es insostenible la situación. Ahora os voy a pedir un ejercicio y es que os voy a dejar a los dos para que me deis esas medidas que creéis que se tienen que tomar o que se pueden tomar para evitarlo precisamente. Que vayáis cada uno dando un brainstorming y que cada uno me vayáis diciendo una medida que creéis que puede paliar en cierta medida esta posible huelga. Bueno, lo primero, sobre todo, seguir manteniendo un aumento importante de la oferta de viviendas protegidas. La semana pasada hablábamos de que en el año 2024 las viviendas protegidas habían crecido bastante, las calificaciones provisionales y las calificaciones definitivas. Se habían como terminado como cerca de unas 15.000 viviendas. Y está claro que esta cifra en este momento es muy insuficiente respecto del ritmo de creación de hogares. Era aproximadamente menos del 10% de los hogares que se están creando en España en este momento. Luego, está claro que este aumento de la oferta, esta tendencia que ya apunta el año 24 de aumento de la construcción de viviendas protegidas debe persistir, pero el ritmo debe ser todavía muy superior, porque yo comparaba, y lo he publicado en un artículo que os he enviado, comparo las viviendas que se han creado en el año 24 con las viviendas que se crearon en la primera década del presente siglo. En los primeros 10 años del siglo actual se construían pues unas 50.000 viviendas protegidas, es decir, que hay que alcanzar niveles parecidos a los que había antes de los buenos tiempos de la vivienda de protección oficial. Bueno, en este momento se puede decir que hay un mecanismo que está funcionando, que es el mecanismo del derecho superficiario al cual se han agarrado muchos promotores privados, pero me consta también que hay promociones públicas tradicionales. Yo conozco al gerente de una empresa pública de una de las ciudades más importantes de la provincia de Madrid y estos lo que me comentan es que tienen dificultades de financiación crediticia. Es decir, que en este momento tenemos el plan Vive tradicional, superficiario, que empiezan por ser promotores privados, quienes empiezan, pues ganan un concurso y luego esas viviendas se califican como de protección oficial. La cuestión está en si la promoción tradicional, es decir, que se trata de una ciudad importante de Madrid donde hay una empresa pública de suelo que está construyendo viviendas protegidas y me comenta que tienen problemas de financiación. Es decir, que el ICO, en este momento el Instituto de Crédito Oficial, que está financiando un volumen importante de construcción de viviendas protegidas, la cuestión está en si se está tratando mejor al modelo privado superficiario de construcción de viviendas protegidas mejor que al sistema tradicional de promoción directa de vivienda por parte de las empresas ligadas a los ayuntamientos. Ya sabemos que hay ayuntamientos como el de Alcorcón que no pueden tener empresa pública de suelo porque, de acuerdo con la normativa del tiempo de la crisis con Montoro, pues se introdujeron una serie de condiciones que impedían que un ayuntamiento endeudado tuviese una empresa pública de suelo, pero sin embargo hay otros ayuntamientos que tienen su propia empresa y siguen construyendo. Yo entiendo que lo que no debería haber por parte del Instituto de Crédito Oficial un trato peor a la promoción pública tradicional por parte de empresas de suelo que a la promoción privada ligada al derecho superficiario, porque con el derecho superficiario están saliendo viviendas que se califican como de protección oficial, pero cuyo precio de alquiler queda lejos de los niveles de ingresos.
Es decir, aumento de la oferta y luego se me ocurre ya en segundo lugar Espera, que espera, de una en una. Una tú, una Fernando. Además, habíamos prometido que hoy no íbamos a hablar de vivienda de protección, así que vamos a hablar de alquiler abierto. Fernando, crear más vivienda, vamos a decir, es un poco la propuesta, la primera propuesta de Julio. Más allá de crear más vivienda, con lo que ya tenemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo te diría, como una medida importante, recortar los plazos de transformación del suelo en suelo no urbanizable a suelo urbano. Me parece que esa es una medida imprescindible, ¿no? Yo comentaba concretamente ayer en LinkedIn un artículo, una propuesta que se hacía del Ayuntamiento de Madrid de tramitar una licencia, ¿no? Un proceso muy rápido para tramitar la licencia, de manera que se recorten plazos, ¿no? Pero les ponía debajo, ¿y por qué no pedir una nota simple, una coordinación con el registro? Porque nos encontramos que mientras se siga financiando el suelo con hipotecas o las viviendas con hipotecas, es fundamental que la inscripción registral esté correcta. Entonces yo decía, a todo este procedimiento, que estaba muy bien explicado por la Dirección General de Edificación, añadir una nota simple registral en la que acredite que la cabida y lo que está tramitando el ayuntamiento es conforme al registro. Si no, ¿qué pasa? Que nos encontramos que se dé la licencia y que el registrador diga que no, porque no es conforme, ¿no? a la realidad registral. En resumen, Ana, rebajar los plazos de transformación de suelo no urbanizable o rústico en suelo urbano. Y luego yo creo que también poner más en valor la España vaciada, es decir, la posibilidad de que los medios de comunicación permitan que una persona pueda trabajar en Madrid, pero a lo mejor vivir en Villarejo de Salvanés, por poner un ejemplo, o en Extremera, que estamos hablando de media hora, 45 minutos de Madrid. Ahí los precios son notablemente más bajos. Eso es un tema cultural. Yo pongo brevemente un ejemplo. Cuando estuve en Japón en el año 98, en aquella final de la Copa Intercontinental, hablando con la guía que nos llevaba allí de un sitio a otro, pues ella cogía todas las mañanas el tren bala, que tardaba unas 2 horas y media, 3 horas en llegar desde donde ella trabajaba a Tokio, que eran 400 kilómetros. Bien, pues quizás también tengamos que pensar en fomentar, no ya el teletrabajo, porque yo creo que esto tiende no a desaparecer, pero a bajar de intensidad, pero sí a potenciar que se pueda fiscalmente, de la manera que sea, socialmente, que se pueda trabajar fuera de la ciudad, que se pueda vivir fuera de las grandes ciudades. He puesto el ejemplo de Villarejo Salvanés con Madrid, pero puedo poner el ejemplo también de Navahermosa con Toledo, o Vargas con Toledo, o Tarancón con Cuenca, es decir, donde los precios son mucho más bajos. Aquí la cultura es las grandes ciudades y las grandes ciudades. Hombre, cada vez más, Fernando, yo creo que precisamente cuando me hablas de Extremera o hablamos de todo Toledo y todo Guadalajara, cada vez más es verdad que hay gente que se va a vivir allí, pero esto supone un problema más, que es el tráfico, y si tú me metes en precisamente la A5, por las mañanas es imposible cogerla. O sea, el propio Navalcarnero, la gente que vive en Navalcarnero y en las cercanías de Navalcarnero, tienen unos problemas por la mañana que tienen o la R5 o la A5 y todo está atascado. Sí, Ana, pero mira, yo vivo exactamente, te diría que a 10 minutos de la Plaza Castilla, en Mirasierra, en Madrid, ¿no? Julio vive en Pozuelo igualmente. Yo, si quiero salir a una hora punta, llamémosle 8:30, 9 de la mañana, y yo quiero llegar a la calle Velázquez, por ejemplo, lo he cronometrado,
El otro día fui a comer a un sitio magnífico, Ferrocarril, en la calle cerca de la Plaza Jacinto Benavente. Tardo exactamente igual que si yo de aquí cojo el coche y me voy a Tarancón. 45 minutos. Te quiero decir que ese dato que tú me das es verídico, pero sería para abrir otro melón que sería el tráfico, ¿no? Pero que tardas igual. A mí ahora mismo me hace... Yo se lo decía a mis dos contertulios en la comida, es que venir hasta aquí os invito en Tarancón, es que me resulta más cómodo. Por lo menos no tengo que estar esperando semáforos, atascos, bocinazos. Aparcar. Bueno, aparcar, por supuesto, aparcar. Esa es una realidad, pero bueno, no somos conscientes de ella. El que viva en Tres Cantos, que quiera estar, pongo un ejemplo, en Villa de Vallecas, una compañera de mi mujer que vive en Tres Cantos, que tiene que estar a las 8 en Villa de Vallecas, que es veterinaria, pues se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Desde Tres Cantos hasta Villa de Vallecas. Sí, entonces, pues tendremos que asumirlo o como algo normal o una manera de poder, no digo solucionar, sino mejorar algo el problema de la vivienda. Yo te doy un dato, Ana. Mi siguiente tribuna, El Economista, el otro día, si queréis os lo mando luego, sacó un artículo, 5 días, sobre el número de viviendas que se iban a hacer en la Comunidad de Madrid, digamos, en un periodo de 10 años. Aproximadamente le he calculado yo con los plazos de ejecución. 278.000. Y además, desglosado punto por punto, luego os lo mando desglosado, plan parcial por plan parcial y ciudad por ciudad. Sí, y entonces, sí. Bueno, no llegamos a más. Y estamos hablando de Madrid, que es el motor. Yeah. Julio, antes te he interrumpido, perdóname, y Fernando al final no me ha dejado porque ha sido más rápido, pero él ha dado 2 soluciones, así que ahora te toca a ti, me puedes dar otras 2. Bueno, oyendo a Fernando, lo que a uno se le ocurre en primer lugar es que mejorar la red de transporte público. Dentro de las políticas de vivienda, el transporte público se considera en muchos países como un instrumento sustancial. Cuando yo leo, por ejemplo, sobre la política de vivienda en Francia, la cuestión de la mejora del transporte público es esencial. Luego, por ejemplo, estas ciudades que ha mencionado Fernando, que son de la Comunidad de Madrid, pues deberían de tener un acceso más rápido. Es decir, no solamente sea la carretera, sino que el transporte de cercanías, que ha sido el gran abandonado estos últimos años, que yo lo cojo aquí en Pozuelo de vez en cuando, pues ha perdido mucho. Cuando yo llegué hace unos años, yo trabajaba en el Banco de España, iba y cada tren de cercanías venía cada 10 minutos, pero es que ahora son 15 o 20 minutos lo que tarda en llegar. Unas líneas están mejor que otras, ¿verdad? La línea de Pozuelo no es la más frecuente. Luego, creo que reforzamiento del transporte colectivo que permitiría que, viviendo mucho más lejos de Madrid, se pueda acceder a Madrid con más facilidad y no recargar más un tráfico por carretera que ya está bastante recargado. Pero lo que iba a decir antes, sobre todo, también es que además del aumento de oferta imprescindible, para lo cual Fernando ha hecho una sugerencia interesante para agilizar mucho más la tramitación, la transformación de suelo no urbanizable en urbanizable y luego el suelo, crear mucho más suelo finalista, creo que es importante también, leyendo lo que se decía ayer sobre las manifestaciones del sábado, la cuestión sería importante el que la normativa sobre los alquileres a plazo inferior a un año, es decir, los alquileres temporales, pues que esta normativa salga ya, porque incluso el propio presidente del gobierno lo anunció en enero de este año, puesto que en este momento está en los sitios donde hay control de alquileres, como es Cataluña, se aprecia que los alquileres pues han quedado parados o han bajado un poco, pero sin embargo ha bajado mucho el número de contratos de alquiler. Y entonces, ¿estos dónde se han ido? Pues han ido a contratos temporales o a contratos turísticos. Es decir, que hay que reforzar la oferta favoreciendo todo lo que sea aumento de la construcción de viviendas de alquiler y, en segundo lugar, eliminando esta diferencia que existe ahora entre contratos temporales y contratos normales,
porque si los promotores ahora encuentran salida fácil por medio de contratos a plazo corto, pues esto no resuelve el problema, porque estos alquileres pueden estar subiéndose continuamente. Luego, entiendo, por tanto, que la modificación de la normativa equiparando los alquileres a plazo corto con el alquiler normal, que se le aplique la LAU como los alquileres normales, pues esto debería de actualizarse rápido. Y también en materia de vivienda turística, que es otro factor que reduce la oferta de vivienda, los ayuntamientos podrían hacer un poco más. Da la impresión que el Ayuntamiento de Madrid no está especialmente dinámico en este tema, porque hay críticas todos los días sobre lo lento que va en adaptar la normativa, que no dio los resultados a lo mejor la etapa Cármena, porque era a lo mejor muy complicada, pero bueno, pero podían sobre todo evitar que existieran tanta vivienda turística ilegal como hay en este momento, que ocupa ya unas proporciones importantes de la ciudad de Madrid, como se sabe que la Gran Vía, toda la Gran Vía hay un solo edificio con comunidad de propietarios normal, todo lo demás son viviendas turísticas. Luego tenemos, por una parte, aumento de la oferta y, sobre todo, evitar reducir estos factores que provocan reducción de la oferta, como son los contratos temporales y el propio alquiler turístico. Esto lo digo porque me leí ayer en El País un resumen de... El País ayer no estableció ninguna teoría sobre qué pasa con la vivienda, pero sí acababas leyendo como unas 10 o 15 opiniones, y sobre todo aparecía lo del alquiler turístico, aparecía mucho, los contratos temporales aparecía mucho, pero sobre todo, pues, como ha dicho Fernando antes, cada anuncio de alquiler pues rápidamente es cubierto porque hay una demanda muy fuerte y hay una fuerte incertidumbre sobre que se le va a subir el alquiler cuando termine el plazo del contrato vigente. Hablábamos antes, lo dejaba entrever Fernando, de la diferencia de cultura en cuanto al alquiler entre Europa y España. España es un país en el que siempre queremos como ser propietarios. Sin embargo, en el resto de Europa no tienen ningún problema en vivir de alquiler. O sea, aquí parece que el alquiler es para algo temporal, porque voy a vivir 2 años en una ciudad, pero ya me compraré yo lo mío. ¿Qué pensáis de esta diferencia ideológica? Yo, este tema le he seguido a la pista, y entonces lo que aparece, yo he dicho antes que en el censo de viviendas de España del año 50 había más de un 52% de viviendas de alquiler, y cuando se planteó la huelga de alquileres del año 30, que fue una huelga con bastante impacto, aunque no contribuyó a transformar la política de vivienda, entonces España era un país europeo en estos efectos. La proporción de viviendas de alquiler en España era equivalente. Sin embargo, con el régimen de Franco, la política de vivienda se entrega al sector falangista del régimen de Franco. El sector falangista dice que hay que hacer de los propietarios proletarios, y entonces, pues, sobre todo lo que tratan es de actuar en contra del alquiler. Establecen un control de alquileres que se prolongó prácticamente hasta el decreto Boyer, y entonces esto significó que la gente huyó de alquiler una vivienda porque era como si se casara con el arrendatario, no había y aparte que no se actualizaban fácilmente los alquileres, aunque gradualmente se fue imponiendo lo de la actualización con el índice de precios de consumo. Pero se puede decir que el régimen de Franco, que son 40 años, y el inicio de la democracia, que todavía no empezaban a cambiar algunas cosas, pero esto no cambiaba mucho, lo normal era construir viviendas de protección oficial que estaban destinadas a la venta, porque la protección oficial muy pocas se destinó al alquiler, básicamente fue sobre todo destinada a la propiedad. Y entonces, para la vivienda de protección oficial, todo fueron ventajas, suelo calificado, financiación privilegiada, y entonces, pues, con aquello no se hizo apenas vivienda de alquiler. Incluso se introdujo con la democracia una norma que en principio estaba bien, pero sin embargo se ha visto después que ha durado demasiado, que fue el establecimiento de una potentísima desgravación fiscal a la compra de vivienda, el impuesto sobre la renta de personas físicas. Esto se introduce con Fuentes Quintana porque en aquel momento se considera que la vivienda es como una inversión que hay que potenciar a toda costa. Entonces, yo me acuerdo que estaba pagando mi vivienda y tenía una desgravación incluso en la base imponible de los intereses, lo cual implicaba que quien tenía una base imponible más alta incluso era objeto de una mayor desgravación. Es decir, que la desgravación fiscal a la compra de vivienda
que fue un regalo que se le dio a los promotores, pues contribuyó también a que hubiera mucho menos alquiler. Quiere decir, por tanto, que el prolongado régimen de control de alquileres del régimen de Franco, la introducción con la democracia de una potentísima, no potente, potentísima degradación fiscal a la compra de vivienda, que ahora mismo ya está prácticamente suprimida para los nuevos contratos, pues esto dio lugar a que se considerara como normal comprar y no alquilar. Prácticamente se hizo un estudio siendo Sáenz Cosculluela ministro de Obras Públicas y sacó la conclusión que en aquel momento, años 80, principios de los 90, apenas había en España viviendas de alquiler. Luego, la pregunta es, ¿por qué hay esa cultura en España tan opuesta al alquiler y tan favorable a la propiedad? Porque durante 50 años pues se ha hecho una política muy enfocada hacia favorecer la propiedad fiscalmente e incluso también con una financiación que concedían los bancos y las cajas de ahorros y el banco hipotecario hacia la construcción de viviendas protegidas en propiedad. Con cascos se trató de introducir también las viviendas protegidas dedicadas al alquiler, pero sin embargo ha habido mucha resistencia. Los alcaldes y la gente de pueblos que quieren en este momento hacer viviendas, pues se encuentran con que la opinión pública en algunas de estas ciudades, me decía concretamente un antiguo alcalde de Leganés, que cuando han dicho hacer política de vivienda, los ciudadanos normales no querían que les hablaran del alquiler, querían propiedad. Es decir, que se ha creado entonces la cuestión, yo no creo que es que el fomento del alquiler a toda costa sea la solución a los problemas de España, pero sí una proporción más normal, más parecida a la que hay en Europa. Hemos crecido mucho. En el censo del año 2001 había en España solo un 11% de viviendas de alquiler. La última encuesta de condiciones de vida ha salido que en España vive de alquiler ya un 20%. Nos hemos aproximado ya más a este alquiler. ¿Pero quién vive de alquiler en España? Básicamente dos sectores. Los inmigrantes, estos son el 75% viven de alquiler, y luego los jóvenes que tienen entre 16 y 29 años, que estos casi el 55% viven de alquiler. Es decir, que en España hoy vive de alquiler quien tiene bajos ingresos. O sea, la gente todavía, el hogar español normal, casi el 75% vive en propiedad. O esto es una cultura que se ha arraigado mucho tiempo, que tiene sus orígenes en el régimen político anterior, que las cosas están cambiando, que los jóvenes en este momento no tienen ya tanta querencia por la propiedad, pero sin embargo quedan unos sectores de población a los cuales, volviendo a lo que me decía el alcalde de Leganés, es que les dice de hacer vivienda protegida y piden propiedad, no quieren alquiler. También este rechazo del alquiler es porque en muchos casos las familias temen que pueda llegar a vivir en sus proximidades vivienda gente marginada. Entonces hay como mala fama de algunos experimentos sociales del pasado que han dado lugar a que algunos barrios pues se hayan asociado con gente marginada, y esto a la gente también pues les repele un poco. Y Fernando, más allá de la perspectiva que nos presenta Julio, que es la perspectiva del arrendatario, el arrendador también, aparte de toda esta herencia cultural y real de una política muy enfocada a la propiedad, ahora mismo los arrendatarios tienen miedo a arrendar sus viviendas, tienen miedo a que les entre un ocupa, a no poder echarle dentro de 2 años porque necesitas la vivienda. ¿Qué podemos hacer para que haya menos miedo a alquilar una vivienda? Bueno, yo creo que, fíjate, yo Ana, no creo que el problema sea ese, ¿no? Porque afortunadamente los Poder Judicial en eso funciona muy lento, pero funciona, ¿no? Te acaba echando al inquilino, ¿no? Y lo Sí, pero acabas. mientras tanto estás 2 años con una Ya lo vivienda sé, ocupada. ya lo sé. Te iba a decir que la solución sería que se reformase el Poder Judicial en el sentido de generar muchos más jueces y de manera que los plazos se recorten, ¿no? Es que es la única solución, Ana, no hay una solución. Bueno, hay otra solución también que está muy en boga ahora, que son los seguros que garantizan el pago del alquiler en el caso de que el arrendatario no pague. Yo, por ejemplo, en una casa que tengo alquilada, lo primero que hice fue contratar el seguro, pero es un seguro a primer requerimiento, es decir, con que acredites la falta de pago de la renta un mes, le tienes que dar poder a la empresa aseguradora y la empresa aseguradora se encarga de demandar. Y mientras tanto, no te preguntan nada, pero te van pagando
la renta que evidentemente has dejado de obtener, ¿no? Quizás sean las dos soluciones más prácticas, ¿no? Los seguros, las compañías de seguros que hay una que se llama Tranquiler o Seguro Ya, o hay muchas que ahora, eso sí te digo, estas, por lo menos con la que yo lo hice, te hace un estudio financiero del arrendatario para tener garantías de que el arrendatario es solvente. Entonces, puede venir por ahí la solución. Pero yo, fíjate, yo creo que la solución no está en que el arrendador se retraiga. Yo creo que la solución está en que no hay viviendas. Yo creo que el arrendador hoy día lo sigue viendo como negocio lícito. Te quiero decir, muchos estamos trabajando toda la vida, compras una vivienda para obtener una renta y poder luego la jubilación, pues vivir también con ese alquiler, ¿no? Pero yo creo que sigue estando en el problema del alquiler. A mí me gustaría, si me permites, una puntualización. Creo que el origen no está solo en la parte de Franco, ¿no? Yo creo que el origen, Julio, se remonta a Roma. Es más, yo creo que nosotros estamos influenciados por el derecho romano. Y el derecho romano, el derecho de propiedad era básico. Ellos el concepto del derecho de posesión no lo contemplaban la propiedad. ¿Qué pasa? Los países nórdicos iban a la gewere o posesión. Entonces yo creo que a lo largo de estos, vamos a llamar 20 siglos, pues ha ido evolucionando todo en esa línea. Ahora, me gustaría recalcar un estudio que tuve ocasión de hacer en relación con Suecia, donde existe lo que se llama la asociación de inquilinos y que para obtener una vivienda en alquiler aproximadamente tardas 10 años. La lista espera que pueda haber, y hablo de Suecia, en teoría uno de los países más avanzados en materia de materia social, no solo alquiler, en muchos aspectos, ¿no? Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, bueno, ya nos hemos pasado de tiempo, pero este tema es muy, muy interesante, con lo cual os vamos a dejar así abierto para la semana que viene o la siguiente seguir hablando de los alquileres en España y en Europa. Os agradezco mucho una vez más que me deis luz en estos temas que a veces nos parecen tan complicados y os deseo una muy feliz semana. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos la semana que viene. Pues muy bien, hasta la semana que viene, Ana. Pues hasta la semana que viene, Ana. Hasta la semana que viene y a todos vosotros también, aquí en La Discrepancia.